Josué 1, 1 al 9. Vamos a ponernos de pie y leemos todos la palabra de Dios. Inicia de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Tomen asiento. Hermanos, cuando nosotros recordamos las promesas de Dios, hermanos, y las creemos, hermanos, inmediatamente produce en nuestro corazón confianza. Produce en nuestro corazón, hermanos, ánimo, una actitud, hermanos, que nos lleva a vivir las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Recordando, hermanos, cuántas veces Dios ha hablado a nuestra iglesia en diferentes maneras y en diferentes lugares. Creemos, hermanos, que Dios ha dado palabras de confianza. Creemos que Dios, hermanos, quiere darnos grandes victorias. Pero para ello, hermanos, necesita el pueblo escuchar la palabra de Dios, creerlas y moverse en dirección a lo que Dios manda. ¿Se acuerdan, hermanos, que en repetidas ocasiones Dios ha hablado a la iglesia? Y uno de las veces que ha hablado, hermanos, es de la manera maravillosa, cuando Dios ha dicho que Él entregará, hermanos, como dijo en el verso 3, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Dios nos ha concedido, hermanos, la bendición de escuchar la palabra de Dios, de escuchar sus planes, pero mientras nuestra actitud frente a esta palabra es, hermanos, lo que ha hecho falta muchas veces. Por ello quiero, hermanos, hablar de lo siguiente, y el tema se llama el perfil del cristiano como guerrero de Dios. El perfil del cristiano como guerrero de Dios. Y para poder hablar de esto, vamos a tomar como ejemplo la vida de Josué. Fíjese, la vida de Josué. Yo creo que vale la pena hablar de un hombre de la Biblia. Yo creo, hermanos, que para que nosotros creamos todas las promesas y las vivamos, es bueno que nosotros
hermanos, tomemos como ejemplo de obediencia, como ejemplo de fortaleza, de confianza, la vida de un hombre llamado Josué. Un hombre que nosotros lo conocemos en la Biblia, que soportó, fíjese, hermanos, en muchas ocasiones diferentes circunstancias negativas. Soportó la corriente del negativismo. La corriente del negativismo. Hermanos, la actitud negativa de las situaciones. Soportó él, se enfrentó, hermanos, a este tipo de corrientes, a este tipo de dificultades. En donde muchos, hermanos, él veía con sus propios ojos y oía la actitud negativa de muchos de sus compañeros, la actitud del reniego, de renegar, hermanos, de la inconformidad. También soportó la actitud del lamento, de las quejas. Hermanos, la demostración de un dolor, de un carácter insatisfecho, de un carácter, hermanos, en donde no se manifestaba la confianza en Dios. Este hombre soportó todo esto, pero además soportó la murmuración. Hermanos, veía él cómo se escuchaban murmuraciones de un pueblo que veía constantemente la mano manifestada delante de él y sobre el pueblo. Entonces, este hombre, fíjese, hermanos, escuchó todo esto, enfrentó en su vida todo este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que llama mi atención precisamente es que aunque él vivió en todo esto y aunque su vida se desarrolló, hermanos, recibiendo, experimentando todas estas cosas negativas, hermanos, su fe jamás se debilitó. Su confianza en Dios jamás dejó de ser, sino todo lo contrario. Cada vez que él escuchaba cosas como las que hemos mencionado, él recurría a Dios. Y su confianza era Dios. Y se refugiaba en Dios. Hermanos, para de él sacar ánimo, sacar fuerzas. Ese carácter es el que Dios quiere que nosotros analicemos y también adoptemos. ¿Saben una cosa, hermanos? Tiene mucho de parecido, hermanos, las promesas de Dios para el pueblo de Israel respecto de una tierra prometida. Tiene mucho de parecido, hermanos, con lo que actualmente el cristiano o el cristianismo vive. Nosotros tenemos, hermanos, las promesas de cielos nuevos y tierras nuevas. Esa es una promesa. Pero para poder lograr, hermanos, que esa bendición y que esa realidad sea en nuestra vida, le voy a decir una cosa. Nuestra actitud frente a eso tiene que ser como la actitud de Josué. Hermanos, no obstante las bendiciones de Dios, hermanos, se manifiestan situaciones diferentes. Él tenía, hermanos, que enfrentar situaciones difíciles, pero fíjese, tenía aparte, hermanos, que enfrentar situaciones bastante difíciles. Sin embargo, en la vida de este varón, hermanos, se encontraban, fíjense, características muy excelentes, muy buenas, muy maravillosas, que realmente, hermanos, marcaron la diferencia y lograron hacer de Dios, hermanos, o de las promesas de Dios, una realidad.
Dice la Biblia, hermanos, que él tenía un carácter, él tenía características que vale la pena que el cristiano las analice, hermanos, y las viva. Por ejemplo, era un hombre de fe. Vamos a leer Números capítulo 14, versos 6 al 8. Empezaremos con este asunto de la fe, hermanos, porque la fe es algo importante en la vida de todo aquel que quiere agradar a Dios y que quiere ver las promesas materializadas. Números capítulo 6, verso 8. Vamos a, hermanos, quien tenga por favor la lectura, póngase de pie. Y vamos a leer este versículo, por favor, hermano. Perdón, es Números capítulo 14, ya sí les dije 14, ¿verdad? Versos 6 al 8. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, estos versículos nos hablan precisamente de lo que Josué tenía. Era un hombre de fe, era un hombre de confianza absoluta en Dios. Saben, la historia nos relata, hermanos, completamente el acontecimiento, hermanos, o uno de los acontecimientos muy tristes en la vida del pueblo de Israel. Era un pueblo, hermanos, que batallaba con la fe. Y a eso se unía, fíjense, hermanos, el carácter negativo de algunos amigos, compañeros de Josué. Pero voy a leer un poquito más acerca de esto. Desde el verso 1, hermanos, voy a leer y quiero que me pongan atención, como dice la Biblia. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está, ¿quién? Jehová. No los temáis. ¿Sí? Fíjese, me impresiona, hermanos, la manera de cómo se empieza el versículo o el capítulo 14. La Biblia dice que la congregación lloraba, pero no lloraba de alegría, de regocijo. La congregación no lloraba, hermanos, por las buenas noticias que habían traído Josué y Caleb y sus compañeros, sino más bien lloraban de miedo, de temor, ante las noticias, hermanos, de unos personajes, de unas personas negativas.
Esto da como consecuencia, hermanos, de que Moisés había mandado a un grupo para reconocer la tierra prometida. Hermanos, y lo que el pueblo esperaba, lo que el pueblo necesitaba en ese momento, hermanos, eran, hermanos, palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras, hermanos, que edificaran el carácter, que, hermanos, fortalecieran la confianza en Dios. Pero los primeros presentaron su informe y fueron totalmente negativos. Hermanos, consideraron imposible, fíjense, consideraron imposible la posibilidad, hermanos, de habitar en una tierra donde dice la Biblia que fluía leche y miel. Y al hacerlo, no se estaban dando cuenta que estaban llamando a Dios mentiroso. Ese carácter estaba llamando a Dios incapaz de cumplir sus promesas. Hermanos, cuando Dios, muchos años atrás, estas mismas promesas, cuando se refería a las promesas que le daba a Abraham, a la tierra que se refería precisamente era esta, en donde los espías habían ido a reconocerla, era esa tierra. Si hubiera sido una tierra equivocada, posiblemente cabía el carácter negativo, pero era la misma tierra, la tierra de Canaán, en donde fluía leche y miel, en donde había grandes bendiciones, en donde había lo suficiente, lo necesario, hermanos, para que el pueblo fuera feliz, para que el pueblo descansara, para que verdaderamente el pueblo fuera llamado pueblo de Dios. Había todo lo necesario, hermanos, pero algunos se asustaron y dijeron: no vamos a poder. Esa situación a la que nos manda Moisés y Dios es una situación de muerte. Hermanos, qué tristeza es escuchar a veces, hermanos, la poca fe, la visión corta en la vida del cristiano, hermanos, cuando Dios nos quiere llevar a grandes cosas. Fíjense, desafortunadamente actualmente se cree más a las promesas de materialismo. Se cree más, hermanos, a las palabras, hermanos, que fortalecen el ego, la carnalidad de las personas. Se le cree más a esas promesas y no se le cree a las promesas maravillosas de un Dios que todo lo va a suplir. Amén. Las promesas de un Dios que garantiza confianza. Amén, gloria a Dios. Que garantiza su poder siempre en nuestra vida, hermanos. Eso no se cree mucho. Pero saben, la iglesia tiene que aprender a confiar en Dios y tiene que tener fe como lo tuvo Josué. Amén. Este Josué dice que al escuchar el comentario, el informe de estos negativos, se paró de pie y rasgó sus vestiduras de dolor y decía: ¿cómo es posible que no hay confianza? ¿Cómo es posible que no confíen en Dios? Y empezaron a clamar y dijeron algo muy cierto. Y sabes, estas palabras, cuando se pronuncian de unos labios que creen en Dios, Dios responde y respalda. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Dice: tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Dice: porque nosotros los comeremos como pan. Y luego dice: su amparo se ha apartado de ellos. Pero al final dice una cosa muy importante: y con nosotros está Jehová. Con nosotros está Jehová. Amén. Gloria a Dios. Últimamente he estado pidiéndole a Dios, hermanos, que nos perdone. Primeramente a mí, hermanos, porque como iglesia no hemos avanzado, hermanos. No nos hemos desarrollado. Hemos estado estancados ahí, hermanos, y pareciera que esa actitud nos gusta. Pareciera que esa actitud, hermanos, nos mantiene así cómodos.
Ese es el temor más grande. ¿Sabe por qué? Hermanos, porque cuando se habla de buscar nuevas cosas, cuando se habla, hermanos, de alcanzar nuevas metas, empiezan a aparecer los gigantes imaginarios en la mente del cristiano. Empiezan a aparecer los enemigos. Empiezan a aparecer en la mente, hermanos, de nosotros, a desarrollarse la poca fe. Y eso es muy triste. Y cuando eso pasa, cuando eso sucede, te voy a decir, la mayoría del pueblo se contagia con ese carácter negativo. La mayoría del pueblo empieza a temer. El pueblo, la iglesia empieza a tener temor y empieza a temblar ante las circunstancias, ante las situaciones. Y te voy a decir, hermanos, eso desagrada a Dios. Necesita ver hombres, necesita ver mujeres. El carácter del cristiano actual debe de ser, y las palabras que deben de salir de un pueblo así debe de ser, que Jehová está con nosotros, ¿sí? Que Jehová de los ejércitos, el dueño de todas las cosas, está con nosotros. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos, hermanos? Jehová de los ejércitos está con nosotros. Entonces, nosotros podemos poseer muchas cosas. La iglesia puede poseer enormes cosas, pero necesitamos fe y confianza en Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa fe, hermanos, crecerá en nuestro corazón y producirá otras cosas. Crecerá, hermanos, confianza en Dios. Aparecerá en nuestro corazón, hermanos, la realidad de que Dios va a suplir las cosas. Y eso nos llevará a crecer, a un crecimiento más grande. Hermanos, no podemos conformarnos, no podemos conformarnos. Hermanos, con solamente ver un poquito la gloria de Dios. ¿Saben? No hay ayuno, no hay oración. ¿Y por qué no hay oración? Porque no tenemos mucho tiempo. Ya no hay guardias de oración. Ya no hay veladas de oración. ¿Por qué no? Hermanos, porque no tenemos mucho tiempo. No hay un lugar. Es decir, hermanos, han faltado muchas cosas. Y al faltar eso, hermanos, precisamente nuestra fe está débil. Necesitamos nosotros, hermanos, propiciar cosas que nos lleven a un crecimiento. Necesitamos todos hacerlo, pero de corazón. Creer en las promesas de Dios para poder avanzar, hermanos. Dios nos ha dado los elementos necesarios para todo esto. Aparte, hermanos, de la fe, como característica de Josué, era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre, hermanos, que temía a Dios, que reconocía a Dios en todos los días de su vida, hermanos, que buscaba a Dios siempre. Números 32:12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefones, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Es decir, habla, hermanos, de que él era un hombre consagrado completamente a Dios. Esas características, hermanos, son necesarias a nuestra vida ahora. ¿Sí? Mientras eso falta, hermanos, siempre vamos a batallar. Si no hay fe en nuestra vida, si no hay consagración, si no hay un acercamiento total a Dios, hermanos, si no hay una consagración a Dios, hermanos, van a faltarnos muchas cosas. No vamos a lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros como iglesia. No se va a lograr. Hermanos, las grandes victorias empiezan a aparecer en la vida del creyente cuando el cristiano se consagra. Cuando el cristiano se mete con Dios, hermanos, se da como resultado un crecimiento maravilloso. Pero a falta de consagración,
Hermanos, aparece la duda, la desconfianza, el temor, a un sinfín de cosas. Pero Dios quiere, hermanos, verdaderamente que nuestra vida sea diferente. Al igual que Josué, Dios nos ha encargado o nos ha encargado una tarea en el terreno espiritual. Fíjense, hermanos, de conquistar el reino de Dios para Dios. Y tendremos que demostrar, hermanos, para poder lograrlo, cualidades importantes, otras que también aparecen en la vida de Josué. Hermanos, saben, hermanos, a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, Dios nos ha entregado una tarea. ¿Sí? Hermanos, Dios ha encargado algo específico. Y esa tarea, hermanos, la tenemos que llevar a cabo. Hermanos, no lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos trabajando en la obra de Dios? ¿Por qué no estamos involucrados como Dios quiere, hermanos? Hace falta mucho. Hermanos, hemos hablado, no predicamos el evangelio, no salimos a predicar. No salimos a evangelizar, hermanos. ¿Ya? Preferimos más hacer otras cosas. Si tenemos tiempo en el día, preferimos lo nuestro o quedarnos dormidos. Eso es muy triste para nosotros. Lo digo, hermanos, porque nosotros lo hemos hecho. Dios quiere, hermanos, ante esa realidad que nosotros asumamos un carácter de cambio. Hermanos, para que podamos realmente llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado, necesitamos un crecimiento espiritual primeramente, para que se dé el crecimiento numérico de miembros en la congregación. Necesitamos hacer eso, pero no lo estamos haciendo. Hermanos, la verdad, yo no sé, pero ya no quiero tener un pensamiento que igual estemos el otro año. Hermanos, necesitamos un crecimiento espiritual, y eso va a dar como resultado también, como lo hemos dicho, un crecimiento en almas que se entreguen a Cristo Jesús. Amén. Pero necesitamos hacerlo de corazón. Hermanos, para todo eso necesitamos desarrollar entonces las cualidades de este hombre. Fíjese, y tendremos nosotros el poder de Dios para poder llevar a cabo la tarea encomendada. Ejemplos de Josué en su carácter. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos la sabiduría de parte de Dios cuando nosotros, hermanos, para llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado Dios. ¿Saben, hermanos? Todas las cosas que se organizan, toda obra espiritual, hermanos, toda actividad que se hace, hermanos, requiere de una capacitación, requiere, hermanos, de la capacidad de Dios en nuestro corazón. Hermanos, a la hora de demostrar lo que Dios quiere que hagamos, cuando nosotros nos ponemos a planear las cosas. Hermanos, fíjense, es necesario que nosotros también demostremos delante de Dios, hermanos, que somos fieles, que somos prudentes. La vida de Josué nos marca también que fue un hombre prudente. Habló cuando tenía que hablar y calló cuando tenía que callar. ¿Se acuerdan? Hermanos, te voy a decir una cosa. Así como los que presentaron un informe negativo y lo mismo que vieron aquellos, también vio Josué. Es decir, si le preguntaban a Josué los demás y le decían, oye, ¿sí es cierto que hay gigantes en esa tierra? Josué podía decir que sí. ¿Sabes por qué? Porque él también los vio. Josué también vio, hermanos, una tierra habitada y de gente enorme. Sí, pero te digo una cosa, la prudencia de Josué fue esta, y dijo, sí, yo sé que todo eso hay. Pero, amados hermanos, mira el carácter prudente de él. Él sabía la clase de pueblo a la que él pertenecía. Si Josué
decía, oh, sí es cierto, hay muchos gigantes ahí. Te voy a decir, Dios no lo hubiera exaltado. Hermanos, él cayó. Él mantuvo, hermanos, esa actitud, hermanos, prudente. Y solamente habló cuando fue necesario hablar. Y cuando él habló, fíjate cómo él habló. Hermanos, habló con palabras que verdaderamente vienen de Dios. Cuando nosotros, hermanos, a falta de prudencia, hermanos, hablamos sin la guianza de Dios, te voy a decir, corremos el riesgo, hermanos, de crear desánimo en un pueblo que batalla con la fe. Pero cuando hablamos con la sabiduría que Dios da, fíjate, hermano, Dios hará grandes cosas. Al final de cuentas, Josué, hermanos, logró muchas cosas cuando él habló y dijo lo que verdaderamente tenía que decir. La situación, hermanos, fíjate, y lo digo porque lo he vivido y lo he visto en muchas partes, hermanos, de que a veces se le cree, hermanos, al comentario negativo. A veces, hermanos, se le cree más a las cosas difíciles. Mayormente, hermanos, cuando se trata de involucrarse en la obra de Dios, de trabajar en la obra de Dios. Cuando empiezan, hermanos, alguien a aparecer ahí con un comentario negativo de decir, no, es que yo no quiero hacerlo, no me gusta la idea. Cuando alguien aparece con ese comentario, te voy a decir, es más aceptado por la mayoría de la gente. ¿Sabes por qué? Por el espíritu materialista que hay en la mayoría. Ese es el estado de las iglesias actualmente. ¿Por qué lo digo? Si nosotros decimos aquí, ay, la oración, las vigilias, ay, es muy cansado, mejor no hagamos. La mayoría va a decir, sí, no hagamos porque estamos muy cansados. Si alguien propone ayunos, ay, hermano, estoy enfermo, estoy diabético. No, hermano, el ayuno no es bueno. La mayoría va a levantar la mano, sí, hermanos, el ayuno no. ¿Sabes una cosa? Nosotros, el tiempo que estamos viviendo demuestra o demanda de nosotros, hermanos, una actitud prudente. La prudencia, hermanos, es muy demandante actualmente en nuestros tiempos, en una congregación mayormente que necesita crecer, en una congregación que necesita ver la gloria de Dios, hermanos. Necesitamos entonces en Dios desarrollar ese carácter prudente. También uno de los aspectos importantes en la vida de Josué era un hombre comprometido. ¿Sí? Comprometido. Todos entendemos qué es ser comprometido, ¿verdad? Una persona comprometida, hermanos, ¿cómo es? Es una persona que demuestra que está en todo lo que se acuerda. Es decir, él entendía que Dios lo había llamado y se mantuvo fiel. Josué captó perfectamente el mensaje de Dios. Cuando Dios le dijo que él tenía que pasar, que tenía que levantarse de pie, y tenía él que pasar al pueblo, que tenía él que atravesar junto con el pueblo el río Jordán, él no le echó la culpa a otro. Él no dijo, ok, pero bueno, también él o también ella, sino él asumió para sí el mandato que Dios le dio. Sí. Él hizo suyo el compromiso, él creyó que verdaderamente lo podía lograr y no esperó, te voy a decir, a que otros asumieran ese carácter. Es decir, hermanos, lo que el cristianismo le está faltando ahora, hermanos, es eso precisamente. Hermanos, que cada uno debe desarrollar un carácter comprometido con Dios, pero de manera individual. Que no tenemos que depender de los demás. Yo no tengo que esperar, hermanos, a actuar
cuando otros lo hacen. Nosotros tenemos que actuar independientemente de si sí o no lo hacen los demás. Yo lo tengo que hacer. Eso va a dar como resultado, amados hermanos, un crecimiento. Yo no puedo esperar. Miren, hermanos, en todos los trabajos yo no puedo esperar si realmente quieren venir a la iglesia o no. Yo no voy a hacer como a veces queremos hacer. Bueno, voy a llamar a ver si va a haber culto. A ver si es que se va a llevar a cabo esto. Simplemente, hermanos, es cosa de actuar. Alguien me respondió cuando yo le dije, va a llover, no va a haber trabajo mañana. Pero alguien me dijo, es que yo me tengo que presentar de todas maneras. Si me regresan, si me dicen, no, pues no vamos a trabajar porque está lloviendo, me voy. Eso indica un carácter comprometido. Hermanos, Josué tenía ese carácter. Él estaba comprometido con la obra de Dios. Te voy a decir, mira, hermano, si nosotros, cada uno de nosotros, aprendemos a ser comprometidos con la obra de Dios, al final de cuentas, nos vamos a encontrar en que todos lo somos. Es decir, yo voy a decir, yo estoy comprometido con la causa de Cristo. Yo soy una persona comprometida con lo que Dios quiere hacer. Y no voy a esperar a que otro lo haga. Pero también allá se va a desarrollar otro o otra hermana. Y al final de cuentas, los comprometidos que llegan a las 5 de la mañana y resulta que toda la iglesia llega. Qué bonito es cuando eso se desarrolla. Qué maravilloso es cuando eso es así. Necesitamos, hermanos, esta parte, necesitamos comprometernos con Dios. Te voy a decir, solamente los que se comprometen con Dios pueden experimentar grandes bendiciones. Amén. Sí. Después vamos a seguir leyendo un poquito más acerca de Josué. Fíjate, entonces, él demostró un carácter comprometido y se mantuvo fiel. Aparte de eso, te voy a decir, él demostró un carácter servicial. Él era servicial en todo aquello que se le requería o en todo aquello que se requería servicio. Él estaba presente. Él trabajaba. Hermanos, eso es lo que está haciendo falta ahora. ¿Por qué de repente, hermanos, nadie llama para decir, hermano, ¿qué hago mañana? Muy pocos son los que asumen ese carácter comprometido, ese carácter servicial. Hermanos, de decir, ok, ¿qué quieren que yo haga? Hermanos, sino que nada más nos mantenemos al margen y hacemos aquello que se nos pide solamente cuando se nos pide. Y así no vamos a funcionar, así no vamos a crecer, así no vamos a avanzar. ¿Sí? Necesitamos, hermanos, ese carácter servicial. ¿Por qué tenemos, hermanos? Ustedes se han puesto a pensar por qué es necesaria una lista, hermanos, de aseo, por ejemplo, en la iglesia. ¿Se han puesto a pensar por qué es necesario una lista de aseo? Y no porque para evitar que todos quieran limpiar al mismo tiempo el templo. No, fíjese. Si no es para lo contrario. Hermanos, porque necesitamos que alguien vea su nombre ahí, para que diga, ay, me toca el aseo. No, hermano. ¿Por qué se necesita eso? ¿Sabes? Hermanos, porque no hemos aprendido a desarrollar ese carácter. ¿Ya? Hermanos, un carácter servicial en el que, ok, paso por ahí, hay algo que tengo que levantar. Veo algo que falta, tengo que hacerlo. Veo algo que está mal puesto, yo lo tengo que acomodar. Hermanos, el carácter servicial es muy importante en todos aquellos que quieren involucrarse en la obra de Dios. ¿Sí? El carácter servicial, hermanos, se debe desarrollar en todos los creyentes, en todos los cristianos. Les voy a decir una cosa.
Es tiempo de que la iglesia demuestre ese carácter, hermanos. Y no nada más estar sentados a que nos sirvan, sino que más bien tenemos que integrarnos a la actitud, a la obra, al desarrollo de la obra de Cristo. Amén, gloria a Dios. Tenemos que hacerlo, hace mucha falta, hermanos. Aparte de eso, era paciente. Él sabía que a su tiempo se consumarían las promesas de Dios y se llevarían a cabo todas aquellas cosas que Dios había prometido. Él tenía paciencia, desarrolló ese carácter. También, fíjate, dice la Biblia que era valiente. Se basaba en que Dios no lo abandonaría. El carácter valiente de Josué, hermanos, no significaba que a cualquiera le andaba buscando pleito. No significaba, hermanos, que con todos podía, o él era el que ya se había sonado a medio mundo. Sino más bien, cuando nos referimos a su valentía, era, hermanos, que él demostraba en su corazón, hermanos, que podía hacer las cosas en la obra de Dios. Su valentía se manifestaba de esa manera, hermanos, porque él creía perfectamente, hermanos, que Dios nunca lo iba a dejar. ¿Saben por qué? Humanamente hablando, hermanos, era imposible ponerse al tú por tú con un gigante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Era ilógico, era irracional retar a un gigantón y decirle, a ver, vente, a ver quién puede más. Era ilógico. Como en la vida de David, ¿se acuerdan de David? Hermanos, él no se creyó más fuerte que el gigante porque físicamente él aparecía como, ay, un pobre chamaquito, sin fuerzas. Ni siquiera pudo con el armamento de un soldado encima. Lo único que él podía sostener era una onda y unas piedras. Esas sí las podía aguantar bien. Pero aparte de eso tenía en su corazón un carácter valiente. Amén. Pero la valentía de ellos, de esos guerreros, se basaba no en su fuerza. Ellos decían, yo soy valiente porque paso horas en el gimnasio. No, hermanos, la valentía de ellos era en base a la confianza que tenían en su Dios. Amén. En Jehová de los ejércitos. Por ello entonces, hermanos, él era un hombre valiente. Y él decía, yo sé en quién he creído. Yo sé quién está de mi lado, quién lucha por mí. Yo sé quién me va a dar la victoria. Yo sé quién me va a llevar a cabo. Quién me va a sacar adelante. Es ese carácter que él tenía como valiente. Hermanos, mira, él desafiaba las circunstancias. Pero te voy a decir, no era inmaduro, sino todo lo contrario. Cuando decimos que él desafiaba las circunstancias, era porque, hermanos, en él se había desarrollado, hermanos, el carácter de confianza, de que dependía de Dios en todo tiempo. Entonces no le temía a los problemas, no le temía a las circunstancias. Era uno que decía, ay, mira, ya están unos que le están dando duro al pueblo. Ok, no te preocupes, ahorita yo voy. Pero no haciendo alarde de su fuerza física, sino más bien de lo que había en su corazón. ¿Sabes? Pueden más aquellos que tienen a Dios en su corazón. La Biblia así lo ha demostrado. Pueden más aquellos que confían en Jehová de los ejércitos que los negativos. Hermanos, él tenía el carácter valiente. Él era decidido. ¿Sí? Él era una persona, hermanos, que verdaderamente, mira, tenía ese carácter de decidido. Hermanos, no dependía de la decisión de otros. No dependía del estado de ánimo de sus compañeros. Él no decía, bueno, si otro va conmigo, yo voy. Si otros hacen esto, yo lo hago. No, sino más bien él actuaba, hermanos, él actuaba. ¿Y sabes lo que hace falta, hermanos, para que Dios manifieste su poder?
un corazón decidido, una vida consagrada. Eso es lo que hace falta, hermanos. ¿Sabes? Cuando Caleb, su compañero, veía ese carácter decidido, él decía, yo también puedo. Casi no se habla mucho de Caleb, pero te digo una cosa, era un hombre también que veía el carácter de su amigo, de su compañero. Y sabes una cosa, si Caleb testificara, hermanos, si le preguntaran a Caleb, oye, ¿cuántas victorias obtuviste al lado de Josué? Le diría muchas. ¿Te sirvió el ejemplo de Josué? Sí, me sirvió. Yo creo que él era del que caminaba. Hermanos, yo creo que él veía la confianza, el carácter de Josué y decía, yo también puedo. Y a él le tocaban también las bendiciones. Él podía, hermanos, experimentar las grandezas de Dios. Dios quiere, hermanos, que nosotros actuemos decididamente. Los tiempos, hermanos, te voy a decir, no están para estar indecisos. Las situaciones actuales, la situación actual, hermanos, no está para estar así. ¿Lo hago o no lo hago? Se necesita, hermanos, un carácter decidido. Eso es lo que se requiere. Y te voy a decir algo, como seres humanos, los varones, todos los que estamos aquí, sí somos decididos. Sí. Todos los cristianos, todos los varones en la iglesia, te voy a decir, somos personas con esta característica, somos decididos. ¿Sabes por qué? Porque mantenemos bien a nuestra familia, ¿verdad que sí? Nuestra familia no está durmiendo debajo de un puente. Nuestros seres queridos no están mendigando un pedazo de pan en la calle. Están bien, porque nosotros como varones hemos decidido hacer buenas cosas. Hermanos, por eso Dios mismo nos está hablando y nos está diciendo que sí podemos ser decididos en Dios. Hermanos, tener ese carácter. También era determinado a hacer las cosas. Se determinaba, hermanos, a serle fiel a Dios. Esta persona, este hombre no cavilaba en dos pensamientos. Esta persona no tenía doble sentido, no tenía doble ánimo, era de un carácter firme. Eso es lo que actualmente está haciendo falta, hermanos. Era un líder responsable. Era un líder responsable. ¿Sabes por qué? Porque era fiel a lo que se le encargaba. Porque era fiel a lo que se le encargaba. Dios no podía encomendarle a un irresponsable una tarea como la que le encomendó a Josué. ¿Se dan cuenta? Dios no podía haberle dicho a alguien irresponsable, decir, oye, por favor levántate y lleva a este pueblo y que cruce el río Jordán. Que cruce. Dios no le podía encomendar a alguien así, sino más bien Dios se lo recomendó. Dios le puso sobre los hombros de una persona tal tarea, pero porque era un líder responsable. Eso es lo que hace falta ahora, hermanos. Líderes responsables. Hermanos, ¿por qué no han funcionado las cosas dentro de nuestras áreas? ¿Por qué muchas cosas no se han llevado a cabo? Por la falta de líderes responsables. Por la falta de líderes que verdaderamente amen lo suyo. Eso es lo que está haciendo falta ahora. Y como hace falta responsabilidad de los líderes, las cosas simplemente no avanzan. Yo me ponía a pensar, hermanos, y ya lo dije en la junta, hermanos, no es cuestión de elogiar la permanencia de una iglesia. Saben, el que permanezca todavía una congregación no es para que sus líderes se mantengan satisfechos.
¿Sabe quién ha permanecido y quién ha mantenido de pie esta congregación? Solamente Dios. Amén. Porque nadie de nosotros ha hecho lo necesario para que esto crezca. Ninguno de nosotros ha hecho el trabajo necesario para que esto verdaderamente avance. No lo hemos hecho. Aunque a veces parece que sí, hermanos, no. Y esa es una cosa importante, hermanos. Dios es el que lo ha sostenido. No somos lo que somos, hermanos, porque alguien dice, es que gracias al hermano, gracias a la hermana. No, hermanos, nadie ha hecho lo que tiene que hacer. Solamente hemos medio hecho las cosas. Ese es el asunto. Hermanos, y ante tales situaciones necesitamos empezar a pensar. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Sí? Quiero hacerles una pregunta. ¿Les gustaría que estemos en la misma condición todo este año? ¿Cuántos varones se agregarán al grupo de varones este año? ¿Cuántos? ¿Qué tanto crecerá el departamento de varones este año? ¿Cuánto tendrá que crecer? Definitivamente tiene que crecer. ¿Cuánto crecerá el departamento de damas este año? ¿Cuánto tiene que crecer? ¿Sí? Hermanos, no podemos esperar que llegue diciembre otra vez y los mismos y las mismas. Hermanos, ¿cuánto tenemos que crecer los jóvenes? ¿Cuántos jóvenes tienen que crecer? La sociedad de jóvenes va a seguir nada más con un presidente que tiene las mismas funciones o todas las funciones en uno. No se puede. El departamento de la música, todos los departamentos de la iglesia, hermanos, necesitan un crecimiento. ¿Cuántos se convirtieron este año? ¿Cuántos llegaron a las plantas de Jesucristo en este año? ¿O en el año que pasó? ¿Cuántos tendrán que llegar? ¿Cuántos se salvarán? Ese es el punto, hermanos. Sí. Les voy a decir, hermanos, y lo estoy orando a Dios, y se lo estoy pidiendo a Dios. Si Dios tiene que hacer cambios drásticos, que lo haga Dios. Hermanos, porque ya no podemos seguir así. Hay una preocupación en mi corazón. No estamos avanzando, no estamos creciendo. Hermanos, por tal motivo, fíjate, necesitamos entender, hermanos, que es hora de trabajar. Es hora de asumir el carácter de un líder como Josué. Hermanos, posiblemente alguien diga, bueno, es que Josué era Josué. Eso es cierto. Pero el Dios de Josué es el Dios de nosotros. Amén. El mismo Dios que le daba ánimo, fortaleza a Josué, es el mismo de ahora. Él no ha cambiado. Sí. Es el mismo, hermanos. Es el mismo Jehová de los ejércitos. Amén. Que mantuvo firme a un pueblo durante el desierto. Es el mismo que ahora nos ha mantenido. Necesitamos, hermanos, pensar en todo esto. Conclusión. Nuestra iglesia necesita actualmente líderes como Josué para lograr lo que Dios ya ha determinado hacer. Fíjate una cosa muy importante. Aunque la tierra prometida era aún habitada, ya le pertenecía a Israel. ¿Ustedes lo creen así y saben que es así? Amén. Hermanos, ¿cuántos años atrás de la vida de Josué? La tierra prometida, la tierra de Canaán, ya Dios se la había prometido a Abraham. ¿Cuántos años ya? Esa era una tierra
era ya una promesa para el pueblo de Israel. Es decir, la tierra de Canaán ya tenía el nombre de heredad de Israel. Ni siquiera Josué había nacido todavía. De la misma manera, te voy a decir, muchas bendiciones para esta iglesia ya están puestas desde hace mucho tiempo, hermanos. Muchas bendiciones para esta iglesia ya están hechas en Dios, ya Dios las ha determinado. No es como que ahora vamos a decir, vamos a creer y vamos a empezar a hacer un montón de cosas malas. No, simplemente lo que tenemos que hacer es actuar en base a las promesas que Dios ya nos ha dado. Haciéndolo así, hermanos, avanzaremos. Haciéndolo así, caminaremos, hermanos, y estaremos de pie delante de Dios. Y lograremos todo aquello que Dios ya nos ha prometido. Hermanos, Dios ya ha determinado muchas cosas buenas para nuestra vida como iglesia. Dios ya lo ha hecho. Es cuestión de que tú y yo vayamos y poseamos esas bendiciones. Hermanos, es hora nada más de que tú y yo, hermanos, empecemos a disfrutar de las grandes bendiciones de Dios. ¿Sabes? En las promesas de Dios, en las promesas de esa tierra prometida, ya estaba en el corazón de Dios que un día dos personajes iban a testificar de cuando una tierra produce o fluye leche y miel. Fíjense, ellos, los que disfrutaron de lo siguiente, de Números 13, 21 al 25. Fíjate cómo dice la Biblia, Números capítulos 13, verso 21 al 25, dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Hermanos, qué bendición para una persona obediente. Mira, voy a terminar con esto. Qué bendición para una persona obediente, que lo único que ha hecho es creer a las promesas de Dios, que lo único que hace es creer a las promesas de Dios y empieza a disfrutar de las bendiciones de las promesas. Sí. ¿Sabes? Estos que trajeron el racimo disfrutaron de las promesas dadas a Abraham, pero por su obediencia. Porque habían hombres que verdaderamente entregaron el todo en su corazón por la obra de Dios. Hermanos, ellos cosecharon, imagínate, grandes cosas. Estos habitantes poseían grandes, los que ya habitaban la tierra, estos habitantes poseían grandes cosas. Hermanos, estos poseían ya grandes cosas. Los habitantes de esa tierra, fíjate una cosa, poseían, eran dueños de grandes cosas, pero no era para ellos aún. Los que verdaderamente eran dueños
eran aquellos que habían obedecido a las promesas de Dios. Dios ya nos ha dado las bendiciones. ¿Sabes cuántas almas hay por ahí que ya Dios las ha puesto para esta iglesia? ¿Sabes cuántas hay? Muchas. ¿Sabes cuántos varones en el plan de Dios ya está que estén sentadas en las bancas de nuestra iglesia? Muchas. ¿Sabes cuántos jóvenes hay en el plan de Dios que estén en nuestra iglesia alabando a Cristo? Muchos. Muchos hay ya. El asunto es ir a traerlos nada más. El asunto es ir a ellos nada más. Y que lleguen a la presencia de Dios. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Apoderarnos de las promesas de Dios. Apropiarnos de esas bendiciones. Ya están dadas, hermanos. Ya son para nosotros. La iglesia, nuestra congregación, hermanos, para esta congregación Dios ya ha determinado grandes bendiciones. El asunto es que todos los que estamos aquí, lo único que tenemos que hacer es ir por esas bendiciones. Así como Josué. Josué creía en que Dios ya le había dado grandes bendiciones. Solamente a él le correspondía materializar esas bendiciones. Hacer que sea una realidad en su vida, eso es lo único que tenía que hacer Josué. Y sabes una cosa, lo hizo y lo logró. Tú y yo lo podemos hacer y lo podemos lograr. Si le creemos a Dios y cambiamos el carácter. Y le pidamos a Dios que nos ayude, hermanos, al carácter que verdaderamente nos va a llevar, hermanos, a la bendición de la tierra prometida, a la bendición de la gloria de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero para ello, hermanas, se necesita el carácter de Josué. Fuera pereza, fuera pena, fuera flojera, y todo aquello que pesa, no va a poder desarrollar en nuestro corazón el carácter de Dios a través de la vida de Josué. Hermanos varones, nosotros podemos avanzar, pero para poder hacerlo necesitamos echar fuera de nuestra vida la pereza, la flojera, el conformismo, un espíritu derrotista. Necesitamos echarlo fuera, hermanos, pero no con palabras, sino más bien, hermanos, fíjate, hermanos, no con declaraciones, nada de eso, hermanos, no con pensamientos materialistas, sino más bien con el Espíritu de Jehová de los ejércitos en nuestro corazón. Hay muchos jóvenes allá afuera, hay que ir por ellos. Hay muchos secundarios allá afuera, hay que ir por ellos. Fíjate cuántas personas hay que necesitan de Dios. Apenas la semana pasada, el viernes en la tarde creo, estábamos por ahí esperando algo, y saben, me puse a pensar mucho en un jovencito que andaba por ahí. El jovencito parecía como de unos, que serán 16, 18 años, hermanos, juntando colillas de cigarros, así, como que si le hubiera perdido algo, andaba detenidamente buscando en las partes. Y luego, después de que encontró algunos, intentó fumarlo, pero después de eso buscaba más. Encontró una botella de vidrio en un basurero, hermanos, y agarró la botella y lo soltó en el piso y se estrelló la botella. ¿Sabes?
esos muchachos, esas personas, son las bendiciones de Dios para un pueblo que tiene un espíritu de conquistar para Cristo. Esas personas son las que necesitan a Cristo en su corazón. Amén. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo van a llegar? ¿Por sí mismos? No, hermanos. Hay muchos varones que tienen muchos problemas. Hay muchas damas que tienen muchos problemas. Pero no van a llegar solos. Aquellos que desarrollan el carácter de Josué son los que verdaderamente van a ir por ellos. Yo no sé si tú lo quieres hacer, yo no sé. Nadie te puede obligar. Pero si amas a Dios, hazlo. Te lo recomiendo. Hazlo. Si verdaderamente amas a Dios, no te quejes. Si verdaderamente amas a Dios, no seas pesimista. Si verdaderamente amas la obra de Dios, involúcrate en la obra de Cristo y tendremos buenas bendiciones. El verdadero valor del hombre radica más en las virtudes que cultiva que en las capacidades que muestra. Lo voy a leer otra vez. El verdadero valor del hombre radica más en las virtudes que cultiva. Fíjate, en las virtudes que cultiva que en las capacidades que muestra. Sí. Yo no sé qué vas a hacer, pero algo tenemos que hacer. Hermanos, que Cristo ya está a las puertas. Y tenemos que actuar en base a esa realidad. Los que quieran orar.